Así. Estamos viendo todavía muchos ángulos de información después del 7 de junio, del domingo 7, en donde, como sabemos, pues hubieron elecciones concurrentes en nuestro país. Y bueno, Alberto, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, por la invitación. Casi que por dónde empezamos, porque estábamos aquí viendo que están las marchas magisteriales, de alguna manera también conectadas con lo que sucedió con una especie de promesa no cumplida. Con la jugarreta. Con la jugarreta, está Colima, está Campeche, está desde luego los efectos de los mensajes de Twitter y las sanciones a celebridades, está la repartición del pastel electoral y bueno, te pido una reflexión general y luego vamos por partes en las que nos alcancen con estos minutos. Sí, muy bien. Yo creo que en primer lugar hay una serie de resultados interesantes que te hablan, por un lado, como de inercias del viejo México y del viejo sistema, cuando ves estas marchas y lo que está pasando en Campeche y los casos de Colima, lo que pasó con los maestros, dices, bueno, estamos en 1980 o ¿dónde estamos? ¿No? 2015. ¿Qué está pasando? ¿No? Y por el otro lado ves los candidatos independientes, lo que pasó en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, su capital, el Bronco, Morena en el Distrito Federal, la pérdida del PRD, etcétera. Entonces dices tú que son como muchos desniveles entre tendencias de cambio, ¿no? El hartazgo ciudadano, la expresión por nuevos mecanismos de participación, los independientes, ¿no? Y por el otro lado, las maquinarias de siempre, los mismas mañas, ¿no? O sea, yo conecto concretamente el caso de Colima con lo que está pasando en Michoacán, ¿no? Y me recuerda pues los años 80, cómo operaba el sistema. Y lo que tenemos es exactamente esas remembranzas nostálgicas del pasado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cuando no había mecanismos legales, pues te ibas a la calle, ¿no? Y entonces todas las elecciones competidas terminaban en un fraude y luego en una protesta social. Y la protesta social hasta que se agotara porque no había forma de que se resolviera de otra manera, ¿no? Dices tú, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántas reformas, instituciones se ha invertido en eso? Y regresamos a la calle para pedir que se cuenten los votos otra vez, que no se permite el fraude, que las elecciones cerradas y competidas no vayan a generar ahí una decisión mal tomada, que no se vaya a respetar el voto. ¿En qué mundo, en qué país estamos viviendo? ¿En los 80s o en el 2015? ¿No? Y entonces todos estos niveles creo que se están mezclando aquí, ¿no? Mezclado, totalmente de acuerdo, Alberto Asís, en este análisis. Y bueno, pues hablando de estas escenas que estás mencionando, hablando de Colima, para detenernos en uno de los puntos que mencionas, los panistas marchan en Colima para reclamar el triunfo de Preciado. Encabezados por Gustavo Madero y el candidato a gobernador, militantes marcharon para rechazar el posible triunfo o el reconocimiento de triunfo del PRI en el Estado, como lo hicieron en la década de los 80, tal como dice el reporte de CNN, y tú recuerdas, para rechazar triunfos del PRI en el norte de México, militantes del PAN marcharon este martes para reclamar el triunfo del candidato Preciado. Esto, digamos, se lo corresponde a la gente en la calle. El PRI, por su parte, sale y posiciona el tema diciendo el PRI está determinado a defender con todo el triunfo de Ignacio Peralta en Colima, dice el presidente del PRI. Aquí tenemos ya expresiones de los dos partidos que reclaman el triunfo en la gubernatura de Colima. Y aquí, bueno, ¿qué tendría que ocurrir? Pues esto va a llegar obviamente al tribunal electoral. Sí, pero antes creo que va a pasar por un recuento. Y según... ¿Primero el recuento? Sí, o sea, la parte institucional es bastante complicada porque dicen el Instituto Nacional, ¿no? Y los OPLES. Bueno, pues el Instituto Nacional nada más va junto con los órganos locales en capacitación y en la instalación de la casilla. Acabando la instalación de la casilla, termina la responsabilidad de ellos. Y entonces entra el órgano local, que es donde va a estar. Y entonces hay reglas diferentes. Cuando abres una casilla, ¿no? Entonces, a nivel nacional es una regla y a cada uno de los estados es diferente. Entonces, en Colima se parece bastante a la del DF. Cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor a 1, puedes abrir. Pero no es el total de la votación en el estado de Colima, sino que es distrito por distrito.
Entonces puede haber distritos en donde tengas esa diferencia, pero distritos en donde tengas una diferencia mayor. Y entonces tienes que ir parte por parte, va a ser un proceso creo que bastante complicado. Le están metiendo presión con todas estas expresiones de no quiero, el PRI solo, parece que el PRI perdió frente al PAN, pero aliado al Verde y al PANAL, pues entonces es como sumados los votos, le dan ese pequeñísimo margen de menos de un medio porcentual. Sí, ¿no? sí, está o sea, cardíaco. volvemos otra vez al 2006, aquel famoso. Fíjate, aquí los datos que tienen está Peralta, 40.01 sí. de los votos, Preciado, 39.66. Exacto. O sea, es un pelito. Sí, es menos de un medio punto porcentual. Menos Entonces, de pues, punto porcentual. por supuesto que cualquier... creo que en términos de votos puede ir de 600, 700 votos, o sea que si tú anulas 2 o 3 casillas o las cambias, se puede cambiar el resultado. Y por eso van en la presión los dos partidos interesadamente a ver cómo rescatan ese No, bueno, es que es una proceso, cosa ¿no? dramáticamente pequeña. matemática. Eso es Colima y lo seguiremos muy de cerca desde